Dios les bendiga. Esta preciosa noche en que ustedes tienen el estudio bíblico preparado, vamos a hablar hoy sobre el Evangelio de la carta a los Gálatas. Es lo que vamos a estar hablando hoy. Este es el principio, la primera lección que vamos a tener sobre los Gálatas. Así que los Gálatas no es una ciudad, primero, no es una ciudad, es una región que se conocía por ese nombre. Hay varios pueblos en esa región y queda en la zona de Turquía, Turquía central, donde está Turquía actualmente, donde estaba esa ciudad en ese momento. Era un dominio griego, donde vivían judíos, pero había sido un dominio griego y era una ciudad conocida por los griegos. El apóstol Pablo fue a esta ciudad en su primer viaje, fue a estas regiones del Gálata con Bernabé y él, y en su primer viaje misionero pasaron por estas regiones y visitaron diferentes ciudades de esta región llamada Galacia. Y los Gálatas es un sobrenombre más o menos de los habitantes de esa ciudad. Esto más o menos para que ustedes tengan una idea. Muchas personas piensan que Gálata era una ciudad, pero no es una ciudad, sino el nombre que tenía una región. El Evangelio en Gálatas surgió muy rápido, hubieron un crecimiento bastante bueno, muy rápido se movió el Evangelio y era un pueblo bastante dado a la predicación y le gustaba la palabra. Esa es más o menos la base de estas personas dentro del libro. La lección que tenemos para empezar es la lección 9 de nuestro expositor, es el único y verdadero evangelio. Es el título que tenemos en esa lección. En esa lección ese es el título que tenemos. La salvación se obtiene solamente por fe en Jesucristo, o por la fe en Jesucristo, perdón. La salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Ese es, dentro de este principio, la verdad central que tenemos, es el centro de la salvación. Y en la base de esta lección es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Vamos a mirar más o menos un trasfondo histórico, más o menos un trasfondo dentro del fondo histórico de esta lección, para que tengamos una idea de quiénes eran estas personas y qué dominio había alrededor de ellos. Todas las religiones del mundo, todas las religiones se estipulan de la siguiente manera. La mayor parte de las religiones del mundo piensan que hay que sacrificarle algo a sus dioses. Hay que hacer un sacrificio algo a sus dioses. Pero como el Evangelio de Jesucristo no tiene una estipulación de que nosotros tengamos que hacer un sacrificio corporal externo al nombre de Jesucristo, estar haciendo unos sacrificios, pues dentro de las religiones que ellos tenían, al ver que esto era demasiado fácil, la palabra es que no entendían por qué la salvación era tan fácil y obtener la salvación era tan fácil, porque la salvación se basaba en la fe y ellos estaban acostumbrados a sacrificarle a sus dioses, a darle a sus dioses mérito, a hacer un sacrificio para que sus dioses le perdonaran los pecados. Y no era hasta que llegaran a la otra vida que sabían si habían hecho las cosas bien o las habían hecho mal. Pero aquí el Evangelio le estaba dando una opción de vida diferente y le estaba liberando del pecado, del temor y de la muerte. De todas estas cosas le estaba ofreciendo el Evangelio y era demasiado fácil. De esta manera, cuando las personas de esta región, que tenían ya dentro de sí que había que sacrificarle a ídolos, que había que sacrificarle a dioses para que los dioses les bendijeran, pues tenían eso en su mente, en su corazón, encontraron que le faltaba algo para ser cristiano. La gente pensaba que su vida todavía estaba esclavizada a los dioses ajenos, a los paganos, a las vidas que tenían, y pensaban que había que sacrificarle algo al Señor para darle algo. El centro, algunos de los sistemas religiosos orientales también postulaban que el hombre, que todo se basaba en el universo y que todo estaba en el centro del universo, de tal manera que el hombre era parte del universo y el universo se regía por el hombre y la calidad del universo estaba atada al hombre, y eso también se basaba en ello.
tenían esto en su mente y en su corazón, que el universo era, pues nosotros, el hombre era parte del universo y el universo le pertenecía, parte de ellos pertenecía. Muchas de las iglesias de esa época también tenían estos pensamientos. La iglesia también tenía estos pensamientos y atraían falsas doctrinas ante sí. En esta ocasión vamos a hablar del judaísmo. Estamos hablando del judaísmo en esta ocasión. Estamos hablando del judaísmo, que no es algo ajeno al evangelio de Jesucristo, porque los primeros precursores, los primeros predicadores eran judíos. Jesucristo viene de Judea también, es judío. Y vamos a ver que el cuadro que presentan ahora son judíos, personas que vienen del judaísmo. Y vienen a presentarle a estas personas algo nuevo, que es la circuncisión. El cuadro de la circuncisión, cambiar la fe en Cristo por la circuncisión, por un sacrificio que el hombre tiene que hacer para tener los méritos de salvación. Y intentan introducirlo, lo introdujeron dentro de la iglesia, hicieron este acto de introducir esto dentro de la iglesia, y esto es lo que vamos nosotros a estar tocando dentro de este principio. Si miramos bien la ley tiene dentro de sí, la ley judaica tiene dentro de sí 613 mandamientos y 248 exhortaciones y 365 prohibiciones, una para cada día del año. Eso tiene la ley, 613 mandamientos. Fíjense que no son los 10 mandamientos. Dentro de la ley mosaica, la ley que tenía el pueblo hebreo tenía 613 mandamientos y 248 exhortaciones, o sea, principios morales de exhortaciones. Y había unas prohibiciones que eran 365, un poquito más que los judíos, tienen 360 días, pero nosotros tenemos 365. Así que de esta manera tenía la ley prohibía esto. Entonces usted sabe que cuando cuando Jesús estaba en la tierra, en la faz de la tierra, tuvo mucha gente que se le acercó a él, y muchas de las preguntas, la pregunta más clásica que se le hizo a Jesús fue: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Fíjense que siempre el hombre pensaba: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿O cómo voy a llegar al reino de los cielos? ¿O de qué manera voy a llegar al reino de los cielos? Los hombres siempre tenían esa preocupación cuando se acercaban a Jesús, cuando se acercaban en algún momento. Siempre el Señor le respondió de la misma manera, y la salvación se la dijo: vete y no peques más, con una simpleza de palabras. No le adaptó a la ley, a los 613 mandamientos, ni le habló de los 248 exhortaciones, los 365 prohibiciones. Jesús le decía: vete y no peques más. Fue más o menos la vida que Jesús le llevó y lo que Jesús le ofreció a cada uno de estas personas que se acercaron a él. El único y verdadero Salvador. Como antes hemos dicho, también ahora les repito: si alguno os predicara diferente evangelio del que yo he recibido, es anatema. Gálatas capítulo 1, verso 9. El verso 9 expresa que si alguno predica otra cosa que él no ha predicado, toma la autoridad, el apóstol la toma una autoridad para decir que si alguien predica algo que él no ha predicado, el tal es anatema. Y está hablando de los que vienen con una doctrina diferente al evangelio. Hay siempre personas que vienen a cambiar el evangelio, intentan cambiar el evangelio. Hay personas que se convierten a Jesucristo y empiezan a crecer de una manera poderosa en el evangelio. Pero hay personas que rápido se acercan a ellos con sus doctrinas mentales o con su manera de pensar y le empiezan a socavarlo en lo que han creído. Y le empiezan a cambiar el pensamiento que tienen. Muchas de las personas no se dan cuenta que están minando una vida que es para salvación, porque el Señor solamente le pidió a esas personas una sola cosa, y lo que le pidió, le dio: que creyeran en Él, porque la salvación es por fe. El apóstol Pablo tenía una defensa grande en cuanto a ese criterio, y estaba defendiendo, porque él sabía que había un solo evangelio verdadero. Cuando empezamos el libro, el capítulo 1, verso 1, Pablo dice que es apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que resucitó de los muertos. Fíjense, ese es el primer verso. No es de hombre, sino por Jesucristo
empieza a ser claro que la salvación que él está predicando no tiene que ver nada, ni tiene ninguna relación con lo que los judíos están predicando. Dice: y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracias y paz a vosotros, de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dio a sí mismo, a nosotros, la liberación del pecado. Esto es rápido, habla de lo que Él va a hacer, lo que hizo Jesucristo, presenta la muerte de Jesucristo y termina esto con un amén, como que afirma que lo que está diciendo, el verso 5 termina con un amén, afirmando que lo que está diciendo es verdad, verdadero, y que esto tiene que ser así. Jesucristo murió por los pecados del mundo. Como resultado de esto, usted puede pensarlo, puede pensar de otra manera. Usted tiene que pensar que Él murió por usted para darle a usted nueva vida y cambiar su situación de vida y cambiarlo de muerte a vida. En Romanos hay un verso bien famoso: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y todos los hombres hemos pecado, hemos pasado por la consecuencia del pecado y estamos destituidos de la obra de Dios. No nos podemos acercar a Dios. Entonces ese es el problema del individuo cuando se enfrenta a Dios, que no tiene cómo enfrentarse a Dios porque Dios está frente a él y es un Dios puro. Pero entonces ese es el problema, la verdadera problema. En los Gálatas existía una problemática: ya habían aceptado a Jesucristo, ya pertenecían a Él, ya le pertenecían totalmente a Él, habían dado su corazón a Jesucristo, empezaron a caminar en el camino de Jesucristo, pero alguien le empezó a vender otra idea. Siguieron los falsos maestros. Estos maestros los llevaron por un camino de herejía, un camino diferente. Cuando usted predica un evangelio diferente, usted va caminando por un camino de herejía. El verso 6 de ese capítulo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy ese maravilló porque ¿cómo es que ustedes, habiendo recibido el evangelio de Jesucristo, tan pronto, rápidamente se pusieran a cambiar por la circuncisión, por la ley? Si Cristo vino a abrogar la ley, a predicarle a la salvación al hombre, a proclamar una defensa sobre el pecado, entonces ahora ustedes quieren volver nuevamente a la ley, pues quieren volver otra vez atrás, regresar nuevamente atrás, volver otra vez nuevamente a donde estaban en su principio. Fíjense que él, cuando empieza a hablar sobre esto, empieza a hablar de lo que siente, porque yo he oído acerca de la conducta de otros tiempos, del judaísmo, porque él, en el verso 14, entre los judíos, él era una persona que tenía un conocimiento, y él era del conocimiento de los judíos, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Ellos sabían quién era él, sabían que era un perseguidor de la iglesia, que venía persiguiendo la iglesia, que estaba tras la iglesia mucho tiempo, y que había sido famoso perseguidor de la iglesia, y dice que asolaba la iglesia. Y el verso 13 habla claramente de que ustedes saben quién soy yo. Si yo le hubiera dicho que la circuncisión era necesaria, yo era digno para decirlo, porque yo tengo conocimiento sobre la ley, tengo conocimiento sobre esto. Y yo le hablé de Cristo y no le hablé de la circuncisión, porque yo conocí a Cristo y me justifico porque Cristo me transformó. Y es el mensaje que Él le va a llevar. Pero cuando agrado a Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar. Él empezaba a cambiar. Dios le cambió su vida, Dios lo hizo agradable. Usted lee los versos 14, 15 y 16 y va a darse cuenta que Él hace una defensa de por qué Él no le enseñó ese principio, sabiendo que Él era de los judíos, era perseguidor de la iglesia, Él era una persona que tenía una soberbia bien alta. Entonces Él también en ese momento no le predicó este principio, no le llevó este principio de frente, no estuvo actuando con Él con esos principios.
Él era un judío tradicional, un judío celoso, un judío que tenía toda la fuerza para pelear. Él era un judío que podía pelear y presentarle lo que era, lo que estaba de frente. Que él tenía conocimiento total para presentarle la ley. Pero a él Jesucristo lo había transformado y lo llamó por la gracia, que es lo que él está predicando, el evangelio de la gracia, el evangelio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjense que en el capítulo 2, verso 3, ni aun a Tito, que estaba conmigo como griego, lo obligaron a circuncidarse. Cuando él fue donde los discípulos y los visitó, y narra la historia en el capítulo 2 de la visita que tuvo dentro de los judíos, y él fue a los judíos y él fue a Jerusalén, y allí fue con Tito, que Tito era griego, y Tito no fue obligado a circuncidarse. Tito no fue obligado a circuncidarse porque él sabía que la salvación era por fe y él estaba predicando, y él se presentó ante Pablo y Pedro, hablaron, se reunieron y él le predijo qué es lo que estaba predicando, y llegaron a un convenio de que eso estaba correcto. Solamente dijo: no te olvides de los pobres. Nosotros los judíos de nacimiento no pecadores, no somos pecadores como los gentiles, pero nosotros no nos justificamos por la ley, nos justificamos por Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario. Y de esa manera es que él expresa su sentir a los demás discípulos, su sentir a cada pueblo. No significa esto que puedes vivir como deseen. Las personas a veces piensan que pueden vivir como desean, porque Jesucristo es por gracia, la salvación es por gracia, y usted puede vivir como desea. No es de esta manera. Jesucristo nos salvó por fe y nos dijo a muchos de los que habló en su tiempo: vete y no peques más. Y la razón de vivir de cada uno de nosotros es apartarnos del pecado, dejar el pecado atrás, volver a un camino mejor, un camino excelente, que es el camino de Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo no abroga la ley, sino que la abroga en nosotros al darnos la salvación gratuita. El sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo fue el sacrificio perfecto, fue el sacrificio de la Pascua de Dios. La dio por nosotros. No hay otro sacrificio más grande que el sacrificio de Jesucristo. Pero hay gente que le gusta poner cargas sobre los hombres, y la gente le gusta llevar estas cargas porque se creen que con estas cargas agradan a Dios, y están agradando al hombre, no a Dios, y están cargando sobre la carne, no sobre las cuestiones espirituales, y están viviendo una vida de carga increíble, y están viviendo una vida de pecado, porque están abundando a la carne, están abundando a las cosas de la carne. El capítulo 2, verso 20, termina con un verso famoso: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el final de su mensaje en ese capítulo 2. Este es el final de una defensa que comenzó sobre la gente que hablaba de la circuncisión. Él dice: yo con Cristo estoy crucificado, lo único que yo vivo es para Cristo. Cada creyente tiene que hacer suyo ese verso. Ese era un verso famoso entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, era un verso bien famoso. Así que usted siempre piense que no vive usted, sino que el sacrificio de Jesucristo vive en usted. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, liberado por la sangre de Cristo, y no hay mejor sacrificio que el que Él hizo. Usted tiene que estar pendiente y sentirse gozoso de lo que el Señor está haciendo en su vida, y dígale al Señor que usted le ama, que usted le sirve por fe, y entienda las palabras. Comuníquese con el Señor, busque la paz del Señor, y el Señor le dará todas las cosas que son buenas para su vida. Oremos en este momento. Gracias, Señor, por este estudio, por este momento. Señor, te damos muchas gracias, Padre amado, en este instante, Padre celestial.
te presentamos a cada persona que vea este video, Padre amado, para que tú le fortalezcas, Padre celestial, y le haga entender, Señor, que tú le amas, Señor, y que tú le has perdonado de sus pecados, Padre. Le has perdonado de sus faltas y le has puesto como hijo tuyo y es salvo por ti. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por este mensaje le damos. Dios les bendiga mucho. Amén.